Las últimas semanas han sido de negociaciones muy intensas en el gobierno, internamente, con el Congreso, y independiente de los resultados que han tenido estas negociaciones, podemos sacar conclusiones para las negociaciones en cualquier tipo de instancias, en realidad. Para hablar de elecciones, ¿quién mejor que nuestro profesor Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica? ¿Cómo estás, profesor? Hola, Marcos. Hola, alumnos, ¿cómo están? Muy bien. Tratando de sacar lecciones de esto, de todo lo que está pasando. Sí, mira, vamos a conversar de lo que ha pasado esta semana en el Congreso, esta aprobación tan polémica, con gente bailando también, y el comentario de que el Congreso tiene que tomar decisiones racionales. Entonces vamos a hablar de racionalidad, ¿eh? Yo creo que es el momento de parar la pelota y analizar lo que está pasando desde el punto de vista de la denominada teoría de elección racional, que es muy antigua, probablemente la partió Aristóteles, y lo que habla Aristóteles es que la racionalidad es la manera de elegir tus acciones que mejor cumplan con tus objetivos. Y para que eso funcione se necesita tener una escala de preferencias, y que es lo que vamos a conversar. Por ejemplo, si yo te digo que prefiero que me regalen, y viene una pregunta ahora, así que pongan atención. Si yo digo que prefiero que me regalen un caballo o un perro, y prefiero que me regalen un perro que un ratón, ¿qué puedo deducir yo respecto del caballo y el ratón? ¿Qué prefiero? El caballo. El caballo. Muy bien, eso se llama, para los matemáticos que nos estén escuchando, la transitividad, la condición de tener una escala. Y esto que yo estoy diciendo es muy importante, porque se supone que la decisión tiene que saber lo que quiere. Hay una escena muy interesante en Alicia en el País de las Maravillas en que ella está perdida, y de repente aparece este gato mágico, ¿se acuerdan? Sí. Y Alicia le pregunta: Don Gato, estoy perdida, ¿qué camino debo tomar? Entonces el gato le pregunta: eso depende hacia dónde quieres ir. Entonces ella le responde: bueno, en realidad me da lo mismo hacia dónde ir. Entonces el gato le dice: entonces da lo mismo el camino. En otras palabras, la toma de decisiones tiene que tener que ver con que tú tengas una escala de preferencias, y todo eso se aplica a las personas naturalmente, pero acá viene el ángulo que yo quiero conversar. No necesariamente y casi nunca se aplica a los grupos de personas, a las decisiones colegiadas, que las vamos a estudiar en unos 5 minutos. Ustedes saben que en las empresas esto se da mucho, se da en los consejos de profesores en la universidad, nos juntamos, tomamos decisiones, en las oficinas de abogados y por supuesto en los directorios. Y cuando terminemos esta clase vamos a hablar específicamente de los directorios y de un concepto que yo quiero comentarles, que es muy aplicado en este tipo de situaciones. Pero antes de ir a la aplicación tenemos que siempre hacer un poco de teoría y un poco de historia. Así que les voy a contar una historia. Y esta historia tiene que tener mucha atención porque les voy a ir haciendo preguntas. Vamos a hacer todo lo posible. Sí. Porque voy a hacer preguntas a ver si están atentos, y esta historia muestra con mucha claridad esto de que tener una escala de preferencias cuando tú tienes un grupo de personas, en particular un país que se parece mucho a nosotros, que es España. En España, ustedes saben, en los años 80 se produce este gran movimiento de democratización después de años del gobierno de Franco. Y entonces uno de los objetivos que tenía Felipe González, recuerden que partió su gobierno en el 82, yo les estoy hablando del año 84, estaba partiendo Felipe González. Y Felipe González lo que quería era integrar a España a la Comunidad Económica Europea. Recuerden que España estaba aislada, había sido aislada por Europa, entonces había que tomar la decisión. Y España, muy parecido a Chile, estaba dividido en ese momento, igual que después del gobierno Pinochet, estaba dividido en 3 tercios. Entonces necesito que pongan mucha atención, porque el primer tercio era el tercio franquista, le vamos a llamar de derecha, de ultraderecha, como sea. Los franquistas no querían unirse a la Unión Europea porque estaban con rabia. Pero si se unían a
Unión Europea quería que fuera una unión total, porque lo que se podía ocurrir era que tú te unieras en términos políticos, pero no militares. Acuérdense que militarmente Europa era la OTAN. Entonces habían tres opciones: no estar en la Comunidad Europea, unirse completamente, y lo peor para los franquistas era tener una ciudadanía como de segunda clase. El segundo grupo era el de centro, probablemente donde pertenecía Felipe González. Ellos querían entrar totalmente. Lo segundo era entrar solo políticamente, y la peor opción era mantenerse aislado. Claro. Y el tercer grupo era el de izquierda, llamémosle así, o los ultra, o como sea, y ellos querían solo unirse políticamente. Lo peor que les podía pasar era unirse militarmente, porque eso era estar aliado de Estados Unidos. Entonces no querían eso, lo que querían era solo políticamente, preferían no estar en la Unión antes que lo último, ser un aliado de Estados Unidos. Entonces acá era el genio político de Felipe González, porque él se dio cuenta que si le preguntaba al país si mantenerse aislado o unirse totalmente a la Unión Europea, 2/3 del país iba a votar en contra. Claro. Iban a votar en contra los franquistas, que estaban indignados, e iban a votar en contra los izquierdistas, que no querían de ninguna manera estar aliados de Estados Unidos. Entonces acá viene el genio político. Dividió la decisión en dos. Primero hizo un referéndum el año 84 entre mantenerse aislado y entrar política, pero no militarmente. Y ahí ganó por 2/3, porque ahí votó el centro, naturalmente, y votó la izquierda, porque era mantenerse políticamente, no militarmente. Y unos pocos años después, en el Congreso, no en un referéndum, votó entre lo que ya se había aprobado 2 años antes o 3 años antes, que era estar políticamente, pero ahora total. Y entre estar políticamente y total, ahí de nuevo ganó por 2/3, porque los de centro de nuevo votaron que querían total, pero esta vez fueron los franquistas los que apoyaron estar total, porque ellos... Bueno, entonces, en definitiva, no se da lo del caballo, perro, ratón. Se da una preferencia circular, porque entre estar total y político se prefiere total. Pero no se da la transitividad, porque si tú haces la votación en sentido contrario, entonces se rechaza. Eso es lo que se llama la ingeniería electoral. Y lo que te muestra es que cuando hay grupos de personas, depende del orden en que tú haces las preguntas, la respuesta que tú obtienes. Sí. Entonces ahora, no puedes... Dale. Eso funciona en grandes grupos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los directorios, que son grupos de personas, pero son bastante más acotados? ¿Funciona también así? Es lo mismo, basta con que tengas 3 personas y 3 opciones, y ya se da algo que se llama esto que yo acabo de decir, se llama la paradoja de Condorcet, que la descubrió un pensador durante la Revolución Francesa. Recuerden que en esa época se inventó la democracia. Y esto que parecía un sistema maravilloso, en que la gente vota y entonces se decide racionalmente, porque la teoría de elección racional ya estaba inventada, como digo, viene de Aristóteles. Los franceses se dan cuenta, oye, esto no funciona tan bien, porque todo depende cómo manipule, insisto, se le llama ingeniería electoral, cómo manipulas tú las preguntas y los mecanismos, entonces puede salir cualquier cosa. Entonces, lo que quiero yo transmitirles acá es que hablar de racionalidad en grupos humanos, hay que tener cuidado, la teoría no te acompaña, y hay que hablar más bien de política y eso. Y eso esa es como el límite. De cómo uno plantea las grandes preguntas también. El orden en que uno plantea las grandes preguntas. Exactamente. Es el orden en que uno lo... Entonces uno puede pensar, mira, hay decisiones que racionalmente no, pero si tú lo piensas con lo otro y con este grupo y con esta coalición, a lo mejor es una buena decisión. ¿Quién sabe? Los que por ejemplo, están tan enojados con el 10%, a lo mejor, oye, deberían estar contentos porque no es un 50%.
¿verdad? Pensar las cosas así, en política es así. Sí. Vamos a los directorios. Sí. Vamos a los directorios, exactamente. Vamos a los directorios. Mira, en los directorios lo que pasa es algo parecido y el peso que tienen los distintos, digamos, accionistas no es tan intuitivo. Déjenme hacerle una pregunta a ver si ustedes me acompañan en esto. Si yo tengo 3 accionistas en una empresa, uno tiene un 45%, otro tiene otro 45% y otro tiene el 10%. Y tienes que tomar decisiones por 50% más uno. ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién manda? ¿Mandan más los del 45%? El del 10%. El del 10%. Claro, porque tú lo necesitas. Es como en los congresos en muchos países que son parlamentarios y con una atomización muy grande de partidos políticos. Hay veces que hay pequeños partidos que tienen todo el peso, todo el poder, porque dan ese voto clave en momentos en distintos Precisamente, el concepto, dijiste, voto clave, se le llama voto bisagra. El voto bisagra es el que le da a una u otra opción el triunfo. Y tú puedes tener ese voto como un porcentaje muy pequeñito. Ahora, no siempre, déjenme darle un segundo ejemplo para que vean que esto no es tan inmediato. Ahora imagínense una empresa con 4 accionistas. Pongan atención, uno tiene 27%, otro tiene 26%, otro tiene 25%. El restante tiene 22%. El que tiene 22%, es difícil calcularlo tan rápido. No para los periodistas acá. No. Sin papel y lápiz es difícil hacer esto. El que tiene 22% nunca tiene un voto bisagra. Porque basta que cualquiera de los otros 2 se pongan de acuerdo. Con eso ya tienen 50% más uno. Entonces, nunca hay que llamar a este el 22. No obstante, parece tan igualitario con los otros 3, y en realidad no tiene ninguna relevancia, es como que nunca hay que llamarlo a las reuniones, porque es lo mismo lo que opina este. Entonces, lo que quiero yo hacerles el punto es que esto que yo les estoy hablando se llama el índice de Banzhaf. Banzhaf era un abogado que se dedicaba al tema de los directorios y aprendió que esto había que meterle lápiz, por decir, al tema de las decisiones y había que entender tu posición y sobre todo para ir a las elecciones, cuando tú tienes decisiones colectivas, ir al voto bisagra, al que tiene el voto bisagra, que puede ser muy grande, muy pequeño. Pero eso, oye, no es algo que tú puedas hacer con esto de la racionalidad y de la escala de preferencia. Tienes que ser político. Sí, bueno, eso lo aprendió, lo saben ya desde el gobierno, pero fue una gran lección también lo que pasó en las últimas sesiones en el Congreso. Así que vamos a estar ahora analizándolo desde la perspectiva de la teoría de la negociación, lo que pasa ahora en adelante. Muchas gracias, profesor Marcos Singer, director del MBA de la Católica, por darnos esta lección. Que les vaya bien hoy. Muchas gracias. Buen fin de semana, chao.